Presentada por rosetabiblia.com. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra con acento todo hombre que viene a con acento a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a con acento todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a con acento los que creen en su nombre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es del que yo decía, el que viene tras mí, es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? Y confesó, y no negó, mas declaró: No soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Dijéronle: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta con acento los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle, y dijéronle: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a con acento quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a con acento Jesús que venía a con acento él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: Tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a con acento Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a con acento bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. Y mirando a con acento Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar, y siguieron a con acento Jesús. Y volviéndose Jesús, y viéndolo seguirle, díceles: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: Venid y ved. Vinieron, y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan, y le habían seguido. Este halló primero a con acento su hermano Simón, y díjole: Hemos hallado al Mesías, que declarado es, el Cristo. Y le trajo a con acento Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir, piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a con acento Galilea, y halla a con acento Felipe, al cual dijo: Sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a con acento Natanael, y dícele: Hemos hallado a con acento aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas. A con acento Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe: Ven y ve. Jesús vio venir a con acento sí a con acento Natanael, y dijo de él:
he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael, y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 2. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a Conacento las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a Conacento los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a Conacento la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o Conacento 3 cántaros. Díceles Jesús, henchid de estas tinajuelas de agua, e hinchiéronlas hasta arriba. Y díceles, sacad ahora, y presentad al maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo, y dícele, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Conacento Capernaum, él, y su madre, y hermanos, y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Conacento Jerusalén. Y halló en el templo a Conacento los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a Conacento los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a Conacento todos del templo, y las ovejas, y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a Conacento los que vendían las palomas, dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron, y dijéronle, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús, y díjoles, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a Conacento la escritura, y a Conacento la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a Conacento sí mismo de ellos, porque él conocía a Conacento todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Juan 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Conacento Jesús de noche, y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús, y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a Conacento dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús, y díjole, ¿tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Conacento su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a con acento su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a con acento la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad, viene a con acento la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a con acento la tierra de Judea, y estaba allí con ellos, y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a con acento Salim, porque había allí muchas aguas, y venían, y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a con acento Juan, y dijéronle: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a con acento él. Respondió Juan, y dijo: No puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a con acento mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, signó que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 4. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó a con acento Judea y fuese otra vez a con acento Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Vino, pues, a con acento una ciudad de Samaria que se llamaba Sichar, junto a con acento la heredad que Jacob dio a con acento José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a con acento la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a con acento sacar agua. Y Jesús le dice: Dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a con acento la ciudad a con acento comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a con acento mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole: Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos, y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a con acento tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrás sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá con acento sacarla. Jesús le dice: Ve, llama a con acento tu marido, y ven acá. Respondió la mujer, y dijo: No tengo marido. Dícele Jesús: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer: Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: Yo soy, que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos, y maravilláronse de que hablaba con mujer,
mas ninguno dijo: ¿qué preguntas, o con acento, qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a con acento la ciudad, y dijo a con acento a aquellos hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a con acento él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿si le habrá traído alguien de comer? Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega, recibe salario, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a con acento segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo: que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a con acento él, rogáronle que se quedase allí. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a con acento la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de allí, y fuese a con acento Galilea. Porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a con acento Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta. Porque también ellos habían ido a con acento la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a con acento Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a con acento Galilea, fue a con acento él, y rogábale que descendiese, y sanase a con acento su hijo, porque se comenzaba a con acento morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros no creeréis. El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a con acento la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a con acento recibir, y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a con acento qué hora comenzó a con acento estar mejor. Y dijéronle: ayer a con acento las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a con acento a hacer, cuando vino de Judea a con acento Galilea. Juan 5. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a con acento Jerusalén. Y hay en Jerusalén a con acento la puerta del ganado un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a con acento cierto tiempo al estanque, y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a con acento este echado, y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho, y anda. Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho, y con acento íbase. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a con acento aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, y díjole: he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue, y dio aviso a con acento los judíos, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a con acento Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a con acento su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a con acento Dios.
Respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a con acento los que quiere da vida. Porque el Padre a con acento nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá con acento condenación, mas pasó de muerte a con acento vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien, saldrán a con acento resurrección de vida, mas los que hicieron mal, a con acento resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a con acento Juan, y él dio testimonio a con acento la verdad. Empero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a con acento su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a con acento vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a con acento vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a con acento mí, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a con acento aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a con acento Moisés, creeríais a con acento mí, porque de mí escribió él. Y si a con acento sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a con acento mis palabras? Juan 6. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias. Y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a con acento un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a con acento el grande multitud, dice a con acento Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a con acento los discípulos, y los discípulos a con acento los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a con acento sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues, y con acento hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a con acento los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a con acento retirarse al monte, él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a con acento la mar. Y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús no había venido a con acento ellos. Y levantábase la mar con un gran viento que soplaba.
Y como hubieron navegado como 25 o con acento 30 estadios, ven a con acento Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco. Y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco. Y luego el barco llegó a con acento la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla, sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos. Y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a con acento Capernaum, buscando a con acento Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióles Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a con acento vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a con acento este señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a con acento comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a con acento mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a con acento mí, y al que a con acento mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a con acento mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados de Dios. Así que, todo aquel que oyó del Padre, y aprendió, viene a con acento mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a con acento comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe en mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná, y son muertos. El que come de este pan, vivirá eternamente. De estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: ¿esto os escandaliza? Pues que, si vierais al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu, y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Y dijo:
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a Conacento mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a Conacento los 12: ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a Conacento quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No he escogido yo a Conacento vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Juan 7. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: Pásate de aquí, y vete a Conacento Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro, hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Díceles entonces Jesús: Mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a Conacento vosotros, mas a Conacento mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Vosotros subid a Conacento esta fiesta, yo no subo aún a Conacento esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a Conacento la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscábanle los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente. Porque unos decían: Bueno es, y otros decían: No, antes engaña a Conacento las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. Y maravillábanse los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Respondióles Jesús, y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o Conacento si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió la gente, y dijo: Demonio tienes. ¿Quién te procura matar? Jesús respondió, y díjoles: Una obra hice, y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Decían entonces unos de los de Jerusalén: ¿No es este al que buscan para matarlo? Y he aquí, habla públicamente, y no le dicen nada. Si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo, mas este, sabemos de dónde es. Y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo: Y a Conacento mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a Conacento la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Jesús dijo: Aún un poco de tiempo estaré con vosotros, y Conacento iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se ha de ir este que no le hallemos? Se ha de ir a Conacento los esparcidos entre los griegos, y a Conacento enseñar a Conacento los griegos. ¿Qué dicho es este que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a Conacento mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Algunos empero decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo?
¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y los ministriles vinieron a con acento los principales sacerdotes y a con acento los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o con acento de los fariseos? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Díceles Nicodemo, el que vino a con acento él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga nuestra ley a con acento hombre, si primero no oyere de él, y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y dijéronle: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y fuese cada uno a con acento su casa. Juan 8. Y Jesús se fue al monte de las Olivas. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a con acento él. Y sentado él, los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a con acento las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse, y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a con acento inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo, pues, ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a con acento uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a con acento nadie más que a con acento la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú de ti mismo das testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, y díjoles: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a con acento dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a con acento dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a con acento nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y decíanle: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a con acento mí me conocéis, ni a con acento mi Padre. Si a con acento mí me conocieseis, a con acento mi Padre también conocierais. De estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y díjoles otra vez Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A con acento, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿hase de matar a con acento sí mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y decíales: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: El que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues Jesús: Cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a con acento él agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a con acento los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a con acento nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo de pecado.
Y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle: Nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús: Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos, y dijéronle: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a con acento mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria. Hay quien la busque, y juzgue. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: El que guardare en mi palabra, no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a con acento ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a con acento mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Mas le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dijéronle entonces los judíos: ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a con acento a Abraham? Díjoles Jesús: De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle. Mas Jesús se encubrió, y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Juan 9. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o con acento sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: Ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. De esto dicho, escupió en tierra, y con acento hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces, y lavóse, y volvió viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Este es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y dijéronle: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está aquel? Él dijo: No sé. Llevaron a con acento los fariseos al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Y volviéronle a con acento preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo: Púsome lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces unos de los fariseos decían: Este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuelven a con acento decir al ciego: ¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta. Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego, y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a con acento los padres del que había recibido la vista. Y preguntáronles, diciendo:
¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Respondiéronles sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas cómo ve ahora, no sabemos, o con acento quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a con acento él hablará de sí. De esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a con acento él. Así que volvieron a con acento llamar al hombre que había sido ciego, y dijéronle: da gloria a con acento Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volviéronle a con acento decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles: ya os lo he dicho, y no habéis atendido. ¿Por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron, y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a con acento Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre, y díjoles: por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a con acento mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a con acento los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a con acento éste oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y dijéronle: en pecados eres nacido todo, y tú nos enseñas. Y echáronle fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole, díjole: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús: y le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dice: creo, Señor, y adoróle. Y dijo Jesús: yo, para juicio he venido a con acento este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto, y dijéronle: ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús: si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora porque decís: vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Juan 10. De cierto os digo: el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a con acento sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. De esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles, pues, Jesús a con acento decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene, sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. Así que, el asalariado, huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a con acento tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a con acento tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a con acento a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Para qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Y rodeáronle los judíos y dijéronle: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús: os lo he dicho, y no creéis.
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. De entonces volvieron a con acento tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióles Jesús: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: dioses sois. Sí, dijo: dioses, a con acento aquellos a con acento los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a con acento mí no creáis, creed a con acento las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Y volvióse tras el Jordán, a con acento aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose allí. Y muchos venían a con acento él, y decían: Juan, a con acento la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. Y muchos creyeron allí en él. Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento, y limpió sus pies con sus cabellos. Le enviaron, pues, sus hermanas a con acento él, diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a con acento Marta, y a con acento su hermana, y a con acento Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a con acento los discípulos: vamos a con acento Judea otra vez. Dícenle los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a con acento despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis. Mas vamos a con acento él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a con acento sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a con acento Marta y a con acento María, a con acento consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a con acento encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a con acento Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho, fuese, y llamó en secreto a con acento María su hermana, diciendo: el Maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levántase prestamente y viene a con acento él. Que aún no había llegado Jesús a con acento la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. De entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla, diciendo: va al sepulcro a con acento llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a con acento sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano.
Jesús entonces, como la vio llorando, y con acento los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu, y turbóse, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó con acento gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: Desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido con acento María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron con acento los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Así que, desde aquel día, consultaban juntos de matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de allí con acento la tierra que está junto al desierto, con acento una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra con acento Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban con acento Jesús, y hablaban los unos con los otros, estando en el templo: ¿Qué os parece, que no vendrá con acento la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen. Juan 12. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino con acento Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hiciéronle allí una cena. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con acento la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y unció los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros, y se dio con acento los pobres? Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque con acento los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas con acento mí no siempre me tenéis. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver con acento Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también con acento Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. El siguiente día, mucha gente que había venido con acento la fiesta, como oyeron que Jesús venía con acento Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron con acento recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. De estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero. Empero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él, y que le hicieron estas cosas. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó con acento Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente con acento recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Mas los fariseos dijeron entre sí:
¿veis que nada aprovecháis? He aquí, el mundo se va tras de él. Y había ciertos griegos de los que habían subido a Conacento a adorar en la fiesta. De estos pues, se llegaron a Conacento Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle, diciendo: Señor, querríamos ver a Conacento Jesús. Vino Felipe, y díjolo a Conacento Andrés. Andrés entonces, y Felipe, lo dicen a Conacento Jesús. Entonces Jesús les respondió, diciendo: La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente, y había oído, decía que había sido trueno. Otros decían: Ángel le ha hablado. Respondió Jesús, y dijo: No ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a Conacento todos traeré a Conacento mí mismo. Y esto decía dando a Conacento entender de qué muerte había de morir. Respondióle la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dice: Aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese, y escondióse de ellos. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a Conacento nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor, a Conacento quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, porque no vean con los ojos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. De estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, y habló de él. Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él. Mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras, y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a Conacento juzgar al mundo, sino a Conacento salvar al mundo. El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo. Mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que, lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a Conacento los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Conacento Dios iba, levántase de la cena, y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a Conacento lavar los pies de los discípulos, y a Conacento limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Conacento Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, y díjole: Lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: No me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aun las manos y la cabeza. Dícele Jesús: El que está lavado, no necesita, sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le había de entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomado su ropa, volviéndose a Conacento sentar a Conacento la mesa, díjoles: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis, Maestro, y Señor, y decís bien.
porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a con acento los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé los que he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que, cuando se hiciere, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, a con acento mí recibe, y el que a con acento mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu, y protestó, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a con acento los otros, dudando de quién decía. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, aquel es, a con acento quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a con acento Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a con acento la mesa entendió a con acento qué propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o con acento, que diese algo a con acento los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió. Y era ya noche. Entonces como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas, como dije a con acento los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a con acento vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a con acento otros. Como os he amado, que también os améis los unos a con acento los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a con acento preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a con acento mí mismo, para que, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a con acento dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a con acento dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a con acento mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros, y será en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a con acento vosotros. Aún un poquito, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a con acento él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a con acento nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a con acento él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. De estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído cómo yo os he dicho: voy, y vengo a con acento vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Empero, para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Juan 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden. Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. De estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a con acento los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a con acento mí, mas yo os elegí a con acento vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. De esto os mando, que os améis los unos a con acento los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a con acento mí me aborreció antes que a con acento vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a con acento mí me han perseguido, también a con acento vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Del que me aborrece, también a con acento mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora, y las han visto, y me aborrecen a con acento mí y a con acento mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Juan 16. De estas cosas os he hablado, para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os matare, pensará que hace servicio a con acento Dios. Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a con acento mí. Mas os he dicho esto, para que, cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad.
os es necesario que yo vaya. Porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a con acento vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniera redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará con acento toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Un poquito, y no me veréis, y otra vez un poquito, y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a con acento otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poquito, y no me veréis, y otra vez un poquito, y me veréis. ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué es esto que dice? ¿Un poquito? No entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar, y díjoles: ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije? Un poquito, y no me veréis, y otra vez un poquito, y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Empero, aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer cuando pare, tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También, pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. De estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo, que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Dícenle sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondióles Jesús: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. De estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 17. De estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a con acento tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a con acento ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a con acento todos los que le diste. De esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a con acento Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a con acento los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas. Y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a con acento ti vengo. Padre Santo, a con acento los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A con acento los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a con acento ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo.
Y por ellos yo me santifico con acento mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a con acento mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que, donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 18. Como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas pues tomando una compañía, y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante, y díjoles: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Díceles Jesús: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: Yo soy, volvieron atrás, y cayeron en tierra. Volvióles, pues, a con acento preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues, si a con acento me buscáis, dejad ir a con acento estos. Para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla, y con acento hirió al siervo del pontífice, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a con acento Pedro: Mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Entonces la compañía y el tribuno, y los ministros de los judíos, prendieron a con acento Jesús, y le ataron, y lleváronle primeramente a con acento Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a con acento los judíos, que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a con acento Jesús Simón Pedro, y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús al atrio del pontífice. Mas Pedro estaba fuera a con acento la puerta, y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice, y habló a con acento la portera, y metió dentro a con acento Pedro. Entonces la criada portera dijo a con acento Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: No soy. Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas, porque hacía frío, y calentábanse. Y estaba también con ellos Pedro en pie, calentándose. Y el pontífice preguntó a con acento Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a con acento mí? Pregunta a con acento los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, eso saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí, dio una bofetada a con acento Jesús, diciendo: ¿Así respondes al pontífice? Respondióle Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? Y Anás le había enviado atado a con acento Caifás pontífice. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y dijéronle: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó, y dijo: No soy. Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a con acento quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. Y luego el gallo cantó. Y llevaron a con acento Jesús de Caifás al pretorio. Y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Entonces salió Pilato a con acento ellos fuera, y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijéronle: Si este no fuera malhechor, no te le habríamos entregado. Díceles entonces Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no es lícito matar a con acento nadie. Para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, dando a con acento entender de qué muerte había de morir.
Así que Pilato volvió a con acento entrar en el pretorio, y llamó a con acento Jesús, y díjole: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús: ¿Dices tú esto de ti mismo, o con acento te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a con acento mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a con acento los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato: ¿Luego rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a con acento la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dícele Pilato: ¿Qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a con acento los judíos, y díceles: Yo no hallo en él ningún crimen. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo: No a con acento este, sino a con acento Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Juan 19. Así que, entonces tomó Pilato a con acento Jesús, y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona, y pusiéronla sobre su cabeza, y le vistieron de una ropa de grana. Y decían: Salve, rey de los judíos, y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera, y díjoles: He aquí, os le traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y díceles Pilato: He aquí el hombre. Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Respondiéronle los judíos: Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a con acento Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte, y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a con acento ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, mas los judíos daban voces, diciendo: Si a con acento este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a con acento César contradice. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a con acento Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar que se dice Litóstrotos, y en hebreo Gabata. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta. Entonces dijo a con acento los judíos: He aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: Quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: No tenemos rey, sino a con acento César. Así que entonces lo entregó a con acento ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a con acento Jesús, y le llevaron. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo, Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a con acento cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título, que puso encima de la cruz. Y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a con acento Pilato los pontífices de los judíos: No escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Y como los soldados hubieron crucificado a con acento Jesús, tomaron sus vestidos, y con acento hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpliese la escritura, que dice: Partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Y estaban junto a con acento la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a con acento la madre, y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a con acento su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: Sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre.
Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada con acento un hisopo, se la llegaron a con acento la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a con acento Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a con acento Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura: hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas secreto por miedo de los judíos, rogó a con acento Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús. Y permitióselo Pilato. Entonces vino, y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a con acento Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y envolviéronlo en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a con acento Jesús. Juan 20. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió, y vino a con acento Simón Pedro, y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro, y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a con acento mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos echados, y el sudario, que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. Porque aún no sabían la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a con acento los suyos. Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y estando llorando, bajóse a con acento mirar el sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a con acento la cabecera, y el otro a con acento los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a con acento mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás, y vio a con acento Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A con acento quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Rabboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a con acento mi Padre. Mas ve a con acento mis hermanos, y diles: subo a con acento mi Padre y a con acento vuestro Padre, a con acento mi Dios y a con acento vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a con acento los discípulos de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos se estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús, y púsose en medio, y díjoles: paz a con acento vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a con acento vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló, y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A con acento quienes los retuviereis, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.
Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: paz a con acento vosotros. Luego dice a con acento Tomás: mete tu dedo aquí, y ve mis manos. Y alarga acá tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió, y díjole: Señor mío, y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 21. Después se manifestó Jesús otra vez a con acento sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Dícele Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron, y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a con acento la ribera. Mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a con acento la mano derecha del barco, y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de los peces. De entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, dijo a con acento Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse a con acento la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a con acento tierra, vieron ascuas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Díceles Jesús: traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro, y trajo la red a con acento tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú, quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús, y toma el pan, y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a con acento sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a con acento Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a con acento decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías, y con acento ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará con acento donde no quieras. Y esto dijo, dando a con acento entender con qué muerte había de glorificar a con acento Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme. Volviéndose Pedro, ve a con acento a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado a con acento su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a con acento dice a con acento Jesús: Señor, ¿y qué? Dícele Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a con acento ti? Sígueme tú. Salió entonces dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo: no morirá, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a con acento ti? Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.